los 4 primeros únicamente, y teniendo en cuenta lo que hemos leído también de la carta a los colosenses. Son presentaciones para los cristianos que están en Colosas y en este caso en Tesalónica. Leo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Fijaos lo que queremos resaltar entre nosotros con mucha frecuencia. Tanto en Colosas, una ciudad, poned como cualquier otra de la época o como cualquier otra de nuestro presente. O en Tesalónica, una ciudad como cualquier otra de la época, con sus circunstancias, su gobierno, su sociología determinada, y también como cualquier otra de nuestro tiempo, en un país o en otro, en una circunstancia mejor o peor. Pensemos que hay ahora mismo ciudades donde la vida es terrible, otras son más soportables y otras son muy buenas, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo relevante es que ahora se da una circunstancia, y es que allí hay creyentes, que el Señor ha salvado a personas de toda índole, personas, hombres, mujeres, esclavos, libres, de una cultura de otra, de un nivel económico de otro. Y ahora a todos esos creyentes se los titula así: la iglesia que está en Tesalónica o la iglesia de los tesalonicenses. Antes leímos a los santos. Evidentemente santos en la Biblia es cualquier creyente, no es una cosa que tenga que ver con religiones y con imágenes. A los santos y fieles hermanos en Cristo, santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Esta es una nueva situación, aquí no hay una organización determinada, y el apóstol, en lo que hemos leído, cuando ha tenido en cuenta lo que estaba pasando en Tesalónica, y acordémonos de un dato: Tesalónica era una ciudad que tenía una circunstancia concreta, había allí algunos judíos, etcétera. Sabemos que Pablo fue primero a aquella sinagoga, allí se formó una buena bronca, y al final los creyentes, tanto judíos como no judíos, pues se congregan, forman una iglesia. Y esa es la realidad que había hecho el Señor allí, en aquella ciudad, no hacía mucho tiempo. O sea que no tenemos que hablar de una iglesia madura, que lleve 100 años, no, unos cuantos años. Los creyentes en Tesalónica se habían convertido solo hacía unos cuantos años. Para la primera carta unos cuantos años, para esta segunda no muchos más. Y de ello se dice que debemos, dice el apóstol, junto con sus colaboradores Silvano y Timoteo, que debemos dar, dice, gracias a Dios por vosotros. ¿Qué ha ocurrido? Pues que allí hay creyentes en los que ha obrado el Señor con su poder. Allí estaban gente por las que el Señor, Cristo, se había entregado y los había hecho suyos en la cruz, y luego, por su Espíritu, se encuentra con ellos en las circunstancias de su vida en aquella ciudad de Tesalónica. Pensad en 1000 circunstancias previas. Alguno cómo llegó allí, por su familia, algunos incluso llegaron
por haber sido derrotados en alguna batalla y hechos esclavos, algunos por comercio, otros habían vivido allí que no se acordaban ni siquiera cuando llegaron sus abuelos. Vale, no importa, pero el Señor se encontró con ellos. Y esa es la conversión. Cristo, que nos llevó en la cruz a todo su pueblo, pues ahora se encuentra con cada uno de nosotros en nuestra historia, en la época en que Él ha establecido que vivamos y en los lugares circunstanciales que Él ha ido preparando. Eso pasa en Tesalónica, en Colosas, en Roma, en Corinto, en cualquier ciudad, en Éfeso, y volvemos a nuestro presente, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en Texas, en cualquier lugar donde el Señor tiene su pueblo, es un pueblo con el que Él se ha encontrado al cabo del tiempo, pero que ya nos conocía perfectamente, porque nos llevó en la cruz. Y ahí entra lo que el Evangelio dice, lo que la palabra del Señor dice. Oye, mira, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, que eso es terrible, para que nosotros ahora seamos hechos justicia de Dios en Él. Y esa es la condición que ahora tenemos. Por eso en la Biblia se llama a los creyentes santos, una iglesia sin mancha, etcétera, aunque cada uno de nosotros, y a eso iremos de inmediato, pues vayamos creciendo cada día más, conociendo más cosas de nuestro Señor, comprobando la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta en todas las cosas. Pues mira, eso es lo que nos toca hasta que el Señor nos llama a su presencia, que partamos de este cuerpo. Pero el dato previo es, a los que el Señor llevó en la cruz, ahora se los va encontrando en la historia. Y esto es lo que hay, no hay más. Y por eso hay conversiones. Porque la conversión no procede de que uno con una experiencia determinada haga no sé qué cosas, o que algún santo lo saque de algún sitio o haga algún milagro. No, no, es que Dios ha decidido, es su voluntad, conforme a su voluntad. Ese es el planteamiento. Y eso lo hemos subrayado, sobre todo, para no caer en la trampa de imaginar que la salvación de la Iglesia, lo que nos constituye como Iglesia del Señor, como Pablo ha dicho, que me alegro y me pongo muy contento de todos vosotros, me glorío de vosotros en las iglesias de Dios. Cuando yo voy por ahí y dice ese término, las iglesias de Dios, no hay una sola que forme una organización. No son los tesalonicenses cristianos porque forman parte de una organización determinada, no, no. Lo son porque Cristo los ha redimido. Y por eso ahora somos iglesia en algún lugar, porque somos el conjunto de los cristianos, el grupo de los cristianos que estamos en algún lugar. Y luego nos organizamos lo mejor que podamos. Pero no pertenecemos por estar en un sitio, o por entrar en un templo, o por haber recibido la marca de alguna organización, sino por la comunión, la condición de creyentes que el Señor nos ha dado a cada uno, pero a cada uno que no importa nuestra condición previa. Uno puede tener una circunstancia u otro otra, no importa. Es cuando el Señor de la muerte, porque siempre tengamos la circunstancia que tengamos, en la Biblia se dice que estamos sin Dios, estamos muertos. Bueno, pues ahora estamos vivos, el Señor nos ha resucitado con Él. Y por eso hemos leído en esa carta a los colosenses que el Señor ahora nos ha hecho aptos, nos ha dado la condición de estar en comunión con todos los santos. Y esta es la realidad que tenemos, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al poder de su amado Hijo, etc. Pues esa es la condición que tenemos. Aquí hemos dicho muchas veces, yo creo que es relevante recordarlo, y además porque lo tengo subrayado para que no se me olvide,
en lo que se hará, si Dios quiere, el mes próximo en Almendralejo, en relación con la figura y el trabajo de Casiodoro de Reina, como sabemos, el que traduce por primera vez la Biblia al castellano, y que se cumplen ahora 450 años de esa edición en Basilea, que es la que tenemos todos, la Reina Valera, ¿no?, la que se usa en el mundo cristiano evangélico en general. Pues uno de los elementos que Casiodoro presenta en sus cartas, algunas de ellas que hemos traducido del latín por primera vez y que allí la tendrán todos los asistentes, es que en España se hacía un énfasis en las imágenes. Para muchos eso no es extraño. Hoy fijaos lo que puede ocurrir, aunque sea de una manera popular, sin fe ni nada, pero él resalta eso. Dice, es que esta gente aquí en nuestra patria, dice, le da una importancia enorme a las imágenes y a ver quién tiene una mejor. Hay algunas que nos dicen que han sido hechas por los ángeles y ha aparecido allí al lado de una encina. Esa es milagrerísima. Otras son de personas que han sido cambiadas de sitio de una manera milagrosa. Acordaos del bueno de Santiago, que tendrá que ver el buen hombre, que me lo liquidan allí en Jerusalén, para que luego me lo traigan en un barco, no sé en qué siglo, y me lo lleven a Galicia, y que digan que allí está, y que es el patrón de España. Ay, España, ¿cómo serás si ese patrón tienes? Y las autoridades, el rey mismo, pues abrazan allí a una estatua y piden el favor de eso para España. Bueno, pues ese elemento está ahí y no debemos olvidarlo. Y cuando uno, si se mete un poquito en historia, cuando se traza el inicio de lo que se llama la Reconquista, desde Asturias allí, 4 guerreros que había, que aquello tampoco era muy grande, no podía serlo, allí no se podía vivir mucho, en esas sierras, pues vas mirando y qué caramba, que allí en Covadonga allí aparece una virgen, allí hay algo, en el otro sitio Santiago, pero luego vas viendo y en tal sitio, cuando aquí se reúnen las tropas cristianas, aparece Santa no sé quién, y en todos los lugares había una presencia de imágenes. Y como ya tendría que valer eso muchísimo, es cuando se trasladan. Y por eso es curioso que en la historia de la conquista de América, allí tienen que llevar también algunas imágenes trasladándolas de aquí. El propio Santiago aparece por allí, luchando y haciendo cosas. ¿Qué ocurre con eso? Pues el problema de la identidad. Se es cristiano en relación con otros por la relación que se tenga con una imagen, una reliquia o una zona. Eso es catastrófico, porque te deja en el vacío, te deja sin la cruz de Cristo. Frente a eso, lo que Pablo dice es que nosotros tenemos herencia con los santos en luz. Y por eso no es una media broma, pero podemos decir, mirad, vosotros, los que quieran, que se hagan con todas las imágenes y reliquias del mundo, las que quieran. El Vaticano se gloría de tener allí dentro enterrado, que eso no se sabe nunca, a Pedro y a Pablo, sobre todo a Pedro. Al principio fue Pablo el más importante, pero luego Pedro. Bueno, allí alguien te puede decir, alto ahí, que esta iglesia tiene que ser buenísima porque aquí tenemos a Pedro, las reliquias de Pedro. Imaginad que estuvieran. Oye, ¿y nuestra pequeña iglesia aquí en Sevilla qué puede decir? Pues que tenemos a Pedro con nosotros, y Pedro está vivo, si él está con los santos en luz y nosotros con él, ¿qué necesidad tenemos de reliquias? ¿Qué necesidad tenemos de lugares, de templos? Si estamos en la adoración que dice la Sagrada Escritura es celestial. Y si no es esa, no estamos en otra, porque las otras no valen. Ese es nuestro culto, en comunión con todos los que nos han precedido y anticipando en esperanza a los que han de estar con nosotros. ¿Para qué queremos una imagen o una reliquia? Todo el poder de Dios, sostenidos por su poder,
guardados por su poder, está en una comunidad, en Tesalónica, en Colosas, en Sevilla o en cualquier otro lugar, aunque sean un pequeño grupito. El pequeño grupito de Colosas, ahora Pablo dice de ellos, oye, que vuestra fe va creciendo, me alegro de vosotros, lo mismo que el de Tesalónica. Y ahora resulta que todos nosotros somos coherederos, estamos en la comunión con los santos en luz. Por lo tanto, yo no necesito, no suelo verlas, porque las reliquias son más cercanas, pero yo no necesito un hueso de Moisés para decir, mira mi iglesia cómo es. Nosotros podemos decir, fíjate cómo es nuestra iglesia, que tiene a todos los creyentes de todas las épocas en el culto. Ahí estamos, pero no solamente nosotros, 3, 2 o 1 que se reúnen, que están en la comunión del Señor, en medio de una persecución, en medio de una cueva o en medio de su casa disfrutando de la familia, todos estamos en esa comunión que es la Iglesia universal, o católica, universal, pero que al mismo tiempo forma parte de ella pues los grupos que estamos aquí o allá, y por eso se habla de la Iglesia de los tesalonicenses, o de los colosenses, o que están en Colosas, o de la Iglesia y de los fieles santos que están en Roma, como Pablo escribe a la Iglesia de Roma en ese primer momento. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque si no caemos en la trampa de los lugares. Y por eso yo he subrayado tantas veces que cuando, y es lo último que habíamos comentado, cuando Jeremías nos declara en esos cantos de lamentación, en esos salmos de dolor por la destrucción de Jerusalén, pues allí vemos una gran lección, porque todo lo que era el sostenimiento externo de la ley de Moisés, que encima no era una ley inventada por los hombres, si eso fuera ya sería el colmo, fue lo que el Señor mandó, pero aquello era, como ya hemos visto, algo de transición, aquella estructura, aquella ley fue dada 430 años después de la promesa hecha a Abraham, y fue dada por causa del pecado, y allí estuvimos, dice Pablo, recogidos hasta que viniera la promesa. Cuando ha venido Cristo ya no estamos ahí. Y todo esto lo hemos subrayado no porque entre nosotros en nuestra congregación haya un problema para decir, no, pero como pasaba en las iglesias de Galacia, no, pero ahora Cristo, la cruz de Cristo tiene que sostenerse con nuestras obediencias, con nuestras obras, porque si no, no se puede sostener. Nosotros decimos, no. Eso es ruinoso. La cruz de Cristo es plena y nosotros estamos plenos en Él. No hay carencia para nadie que está en Él. Todos nosotros hemos sido hecho parte de esa iglesia que el Señor se ha presentado ante sí mismo, que dice la Escritura, es una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa de qué avergonzarse. Otra cosa es lo que Pablo dice, oye, que mira que estoy contento porque vais creciendo, vuestra fe va creciendo, en el amor que tenéis los unos para los otros, etcétera. Pues claro que sí, porque ninguno de nosotros es hoy igual que hace 10 años en la fe. Ahora conocemos más cosas en la providencia del Señor, hemos aprendido, tenemos más experiencia de circunstancias, eso es evidente. Pero ninguna de esas cosas sostiene la cruz. Son frutos de la cruz de Cristo. Y esa obra fue hecha una vez para siempre. Y en ella estamos perfectos, todos. El hombre y la mujer, el niño y el anciano, el de un color o el de otro, el de una lengua o el de otra, el de una situación social o el de la otra. Es Cristo el que nos ha tomado y ahora, pues eso es un canto de alabanza. Ahora en Cristo todo lo anterior ha pasado, pero lo anterior ha pasado y ahora es hecho nuevo todo en Él. Somos renacidos en Él, hemos sido creados en Cristo Jesús, en la justicia, santidad y verdad de Cristo. Y todo eso, entre nosotros no hay problema, pero a veces en el mundo evangélico surgen estas ideas de que al final sí, todo muy bien, que eso es una doctrina católica romana, pues, dicho sea de paso, todo muy bien, sí, la justicia de Cristo está ahí, ya la tienes, pero cuidado, que eso al final tú tienes que complementarlo de alguna manera para que se sostenga, tú tienes que echarle aceite para que eso arda, tú tienes que ponerle ahí un complemento que son
tus obediencias, etcétera, y eso te traslada otra vez a la ley de Moisés. Cuidado, cuidado, eso es un peligro. ¿Quiere decir que nosotros no tenemos los 10 mandamientos con nosotros y lo que el Señor ha ordenado en sus profetas, en sus escritos en el Antiguo Testamento? Claro que sí, pero como ellos mismos se interpretan. No para poner ahora, como dice Pedro, una carga que ninguno de nosotros tuvimos y pudimos soportar. A ver si ahora nosotros, los judíos, que hemos sido librados, ahora vamos a los gentiles y le decimos, no, pero vosotros tenéis que entrar por este aro de los ritos y de las costumbres judías. Pues hombre, Pedro dice, a ver si ahora nosotros, que se ha demostrado que no podemos, le decimos a los demás que se metan ellos debajo del carro. Eso sería una incongruencia, pero además, sobre todo, porque imposibilita la salvación y además ofende a la cruz de Cristo, ese planteamiento. Por eso, entre nosotros, ya digo, no existe esa dificultad, pero como está en otros lugares y mal o bien, pues estas cuestiones que aquí planteamos pues se escuchan también en otros sitios, pues esa es la idea de advertir en esta época al pueblo de Dios sobre falsificaciones, cuidado, que a la postre te quitan incluso el gozo de la salvación, te quitan la satisfacción de decir, en Cristo estoy perfecto. Y eso no es un modelo de soberbia, es decir, a ver, ven aquí, atrévete, dime qué falta tengo. Hombre, yo tengo miles. Pablo dice, miserable de mí, pero como yo no me identifico ni me califico por mí mismo, sino por aquel que murió y resucitó por mí, pues ve a él y dile qué falta tiene. Ah, no tiene ninguna. Pues ve, pregúntale dónde me tiene a mí. Ah, me tiene con él, identificado con él. Yo y él somos uno. Ah, pues arréglatelas. Entonces yo no tengo faltas, porque yo soy revestido de él. Y por lo tanto estoy donde él está. Estoy donde él está. Ah, pero entonces tú no vas a tener ánimo para servir al Señor. ¿Que no voy a tener ánimo? Todo el ánimo del mundo, precisamente porque estoy vivo y en la vida y nadie me la puede quitar. Y de ahí saldrá mi deseo, como salió en Tesalónica para los creyentes allí y en Colosas, de servir al Señor de tal manera que aquella gente que conocía tan poco tenía este convencimiento de haber sido resucitados con Cristo, de haber sido entregados a Él y ahora esperarlo de los cielos, sirviendo al Señor hasta que Él venga. Pues Pablo mismo dice, esta gente son un ejemplo a seguir. Y no porque estén cumpliendo ritos o porque alguien le diga, no, pero ahora tú tienes que cumplir no sé qué. No, es que su propia experiencia les hace crecer en la fe y en el amor para los hermanos. Oye, pues eso es lo que tenemos delante y a eso vamos. ¿Y eso qué quita? Que el creyente no tenga dificultades, que no comprenda algunas cosas, que se equivoque. Eso es normal. De hecho, los tesalonicenses, y esa es la razón de acudir a esta segunda carta, se estaban equivocando en la interpretación de la historia, porque ellos pensaban que la historia se acababa, que aquello se terminaba, y Pablo dice, bueno, no, fijaos que aquí la cosa no es de esa manera, pero ellos, siendo tan fieles y siendo ejemplo de otros, de lo cual el apóstol es testigo, y él mismo lo dice, estaban equivocados en algunas cuestiones. Bueno, ¿y qué? Pues nosotros también, y para eso estamos, para orar unos por otros, para enseñarnos, y a lo mejor en un tiempo ni siquiera llegamos a la misma conclusión entre nosotros. No pasa nada, pero esta es nuestra vida y nuestra circunstancia, porque vemos en parte, tenemos una historia cada uno con nuestra condición. Unos tienen un contexto cultural y religioso de una manera, otros tienen de otras. Pues mira, ¿qué vamos a hacer? Así va la vida. Nosotros podemos encontrarnos con un hermano en Holanda, por ejemplo, o en Escocia, que un tal día como hoy, el domingo, lo consideren igual que el día de reposo judío, y esta gente ni te hacen comidas, ni cogen el coche, ni cogen el tren, ni cogen el ascensor.
ni se les ocurre sacar dinero de un cajero. ¿Por qué? Porque dicen, oye, como el domingo es el día de reposo judío y allí se prohibía todo tipo de actividad, pues nosotros paramos todo tipo de actividad. Oye, nosotros diríamos que hombre, te has pasado 20 pueblos, eso no es correcto, tú lo haces, ¿vale? Pero no me digas que esa es la santidad de Dios, cuidado, no me traigas eso como un modelo de libertad y de santidad, no me traigas eso como un modelo de reposo, eso es una barbaridad, pero tú lo crees. Mira, hermano, ya discutiremos de esto y no pasa nada, sigue siendo mi hermano. Y encima con bastante lógica, incluso con un sentido de honestidad, porque le podremos decir, fíjate tú lo que está haciendo, pero tiene su lógica. Porque si en el día de reposo los judíos no podían hacer ningún trabajo, y ahora esta gente, a mi modo de ver, por una terrible mala interpretación en algunos teólogos de la Reforma Protestante, han cambiado el domingo por el día de reposo judío, que eso no hay manera de encajarlo, porque ahora lo que tenemos es un día de reposo permanente, todos los días son del Señor, todos los espacios son del Señor, no hay un espacio sagrado que sea la iglesia o un templo, nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo es el templo del Señor y ahí honramos y alabamos al Señor, pero aún así podríamos decir, bueno, han sido engañados, lamentablemente hay que ver los pobres en el lío que se han metido, el mal ejemplo que están dando incluso para otros, pensar que esto es la cruz de Cristo, que esto es la liberación, pero bueno, allá ellos. Ahora, lo malo sería que nos encontráramos, también lo consideraríamos hermanos, pero ya con un poco de más relatividad en su comportamiento, cuando alguien nos diga, no, cuidado ahí, vosotros, ¿qué hacéis? Que el domingo sea un domingo como día del Señor, igual que el lunes, el martes, el miércoles, que sea honroso el tiempo y que no hay dificultad en un tiempo respecto a otro, que estáis en la libertad de los hijos de Dios, para no caer en luna nuevas, días de reposos, etcétera, todo lo cual era sombra de lo que ha de venir. Pero vosotros sois unos incrédulos insoportables. Nosotros sí que somos buenos porque decimos que el día de reposo es el domingo, pero cogemos el tren para ir a la iglesia, pero tenemos la iglesia con luz eléctrica, tenemos la iglesia con aire acondicionado, que eso sería romper el día de reposo judío totalmente, ¿eh? Y además vamos para allá. Y encima, como tenemos la circunstancia de que vivimos lejos del templo, etcétera, compramos comida en la tienda de al lado. Y todo eso es cumplir el día de reposo, hermano mío. Eso es una hipocresía infernal. Vayamos a tener el lenguaje adecuado. Eso es una hipocresía. Eso es una hipocresía. ¿No será mejor decir como nosotros decimos, mira, nosotros sí podemos, el domingo nos congregamos, venimos como podamos, comemos como podamos y no pasa nada porque este día es igual que el viernes o el sábado y igual también que el lunes? Y que el día de reposo judío tenía una significación, el sábado judío tenía una significación que ya no está con nosotros. No me traigas eso como un modelo de santidad. Y ante esos peligros, que quizá el extremo sea ese, pero otros semejantes, tenemos el deber como Iglesia del Señor de prevenir a nuestros hermanos y decir, cuidado, que ya Roma en eso es maestra, la Iglesia romana, de decir la justicia de Cristo sí, justificados por la fe, sí, pero tienes que poner todas estas cosas al lado. No. Si yo estoy justificado, estoy justificado. Tengo la justicia, y si tengo la justicia, tengo la santidad y tengo la verdad. ¿Cómo no voy a tenerla? ¿Dónde en la Biblia se me dice que puede haber santidad y no justicia, o justicia y no santidad? Y que eso sea idéntico. ¿Cómo voy a ser yo ahora heredero con los santos en luz? Porque tengo la justicia de Cristo. Pero la santidad no. Pero hombre, ¿pero cómo que no? ¿Cómo voy a ser parte de esa Iglesia universal que es santa, que el Señor se la ha presentado delante de sí mismo sin mancha, sin condenación? Pues no, yo tengo todo lo que Cristo tiene. Así que ese es mi carnet de identidad. Yo y Cristo estamos unidos. Ya no vivo yo, vive Él en mí.
¿vale? Y ahora yo tengo mi circunstancia y mi existencia calamitosa, llena de llagas, porque la existencia de cualquier creyente va así. Y ahora pues nos damos más cuenta de que sin Cristo no tenemos remedio, pero no solo para la justicia, no tenemos remedio para nada. Sería el colmo que alguien dijera, bueno, sin Cristo no tenemos remedio para ser justos. Ahora, para ser santos sí nos apañamos. Mira, hijo, tú sabes lo que estás diciendo, qué barbaridad. Que la justicia no puedes, pero la santidad sí. Eso es una aberración terrible. Hay gente que lo dice, con su buena intención para promover, yo qué sé, que se promueve, porque nosotros promovemos las buenas obras sin necesidad de esa aberración. ¿O es que cuando nosotros decimos que Cristo se ha encontrado con nosotros en nuestra historia y nos ha hecho suyos porque nos dice, oye, mira, yo ya te recibí en la cruz, hijo o hija, te hice mío, y todo lo que tú tienes como persona, toda tu existencia, pero fíjate, hijito, toda tu existencia no, hasta aquí, hasta el día que hoy me encuentro contigo, no, y hasta que te mueras, toda tu existencia la llevé yo ya. Y ahora yo te doy a esa existencia una condición nueva. Como yo vivo, tú vives. Mira, yo te llevé conmigo hasta el punto de que luego me enterraron contigo. Fuimos enterrados, sepultados juntamente con Cristo. Sí, y allí estuvimos. Y esa muerte fue vencida por mí, pero por mí y todos los que estaban conmigo. Y ahora resucito para nunca más morir. Y tú igual, porque tú estás conmigo. ¿A dónde vas a estar tú si no? Si yo te he metido conmigo en el sepulcro, ¿dónde te vas a ir? ¿Dónde vas a estar si no conmigo? En el sepulcro, muriendo, y luego resucitando, y ahora has resucitado. Y eso te lo pueden decir ahora como quieran. Mira, mis apóstoles te lo enseñan. Ahora ya nosotros estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso te dice el apóstol Pablo cuando escribe a una iglesia. Otro, como mi apóstol Pablo también y sus colaboradores, en esa carta que hoy habéis leído a los colosenses, le dice a ellos que son aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Acuérdate de mi apóstol Pedro, ese que la iglesia de Roma me lo hizo papa. No era papa nunca, pero bueno, mi apóstol Pedro, un fiel creyente, con sus altibajos, porque mira que Pedro me hizo cosas, pero bueno, ahí lo tengo, es mío. Y es santo y es justo. Y él te dice que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, nadie la puede quitar. Y está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Oye, ¿dónde te vas a ir? ¿A qué curso de santidad, hijito mío? Es que me están diciendo que como yo no me vaya a hacer esto o aquello, ya no te puedo servir. ¿Cómo que no me puedes servir? Yo en comunión contigo, ¿crees que no serás un siervo fiel? Igual que los de Tesalónica, igual que los de Colosas, de los que se puede decir, me alegro tanto que me glorío porque vuestra fe va creciendo y vuestro amor para con todos los cristianos. Y eso además en medio de una gran persecución. Lo cual ya veremos, también dice Pablo, eso es un signo, cuidado ahí, que también los tiempos tienen signos. Y el signo de que estos que dicen estas cosas sean perseguidos, también eso es una manifestación de la presencia de Dios, no con la salvación de su pueblo, sino con el juicio contra sus enemigos, que ese nunca debemos olvidarlo. Bueno, pues todas estas cuestiones planteadas nos hacen mirar la realidad de la Iglesia en Tesalónica o aquí, no dependiendo de lugares, de estructuras, sino de la persona y la obra de Cristo y de su Espíritu. Y luego, eso siempre lo tenemos que decir, nos organizamos lo mejor que podamos. Hombre, nosotros tenemos, fijaos, una iglesia pequeña. Alguien calcula que aquí hubiera 5 comités. Hay iglesias más pequeñas que nosotros que tienen 7,
comité de no sé qué, el comité de los jóvenes, el comité de las señoras, el comité de no sé cuánto, el comité de no sé cuánto, comité por todas partes. Hombre, para un grupito, si lo que nos tenemos que decir casi mirándonos ya sabemos, si hay que hacer algo sobre la marcha lo hacemos, hombre, un poco de orden claro, pero para un grupo pequeño no hace falta más. Si fuéramos 3.000 personas, qué duda cabe, que necesitaríamos un tipo de organización, que ahora no tenemos, adecuada además a las circunstancias del local y del lugar donde estuviéramos. No es lo mismo una iglesia de 3.000 miembros en una zona rural que 3.000 miembros en una gran urbe, porque allí habría una circunstancia, y si es rural, oye, pues habría que hacerse de muchísimas furgonetas para atraer a la gente. Bueno, como sea, habría que organizarse. ¿Cómo? Con sentido común, con fe, anteponiendo a todas las cosas la edificación de los creyentes y lo mejor que pudiéramos. Hasta ahí llegamos, no más, lo mejor que podamos, con el consenso de la mayoría. Y si hay que cambiar algo, luego se cambia. ¿Qué vamos a hacer? La organización de la Iglesia es una cosa circunstancial. ¿O vamos a llevar de un sitio a otro un ropaje, como ha hecho la Iglesia romana? Pues yo no sé en el Vaticano, allá que ellos se vistan como quieran. Pero, hombre, ¿me vas a llevar una persona vestida así a África? ¿O me lo vas a llevar vestido así a un lugar que no tengan ni idea de qué va eso? Tampoco tenemos nosotros mucho, me parece a mí, de qué va eso, unas ropajes raras, pero bueno. Es decir, ¿vas a trasladar eso allí? ¿Vas a trasladar una misa allí? ¿Un incensario allí echando humo? Pero, hombre, ¿por qué? Hay circunstancias. Una misa no tiene circunstancias nunca, pero me refiero que incluso la forma de culto puede hacerse de una manera o de otra, depende de los sitios. Y no pasa nada. ¿Cuál es lo que supone o cuál es la realidad que supone el fundamento de todo? Pues mira, a los tesalonicenses, gracias y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oye, si Pablo tuviera que escribir una notita a cada uno de nosotros, un post-it, diría lo mismo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es nuestra calificación. Y a partir de ahí, ¿ahora qué hacemos? Ah, bueno, no, pero con esto no, a mí no me sirve esto solo. Ahora yo tengo que hacer no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Quédate con esto, quédate solo en Cristo, que ahí es donde estará siempre bien guardado. Tus circunstancias serán las que sean, pueden ser circunstancias a veces de dudas, de no saber muy bien qué significa una cosa, de estar en tu vida en un lugar que tienes 3 opciones para seguir y no sabes cuál es la mejor, y sigues una y lo mismo te das un tortazo, no pasa nada, pero si es que la vida es así, nuestra vida es así, pero por encima de todo eso, guardados por el Señor. Y en ese ser guardados, y con esto termino, fijaos, que también lo comentábamos el jueves en nuestra reunión. Ahora, todos nosotros nos apuntaríamos a lo que nos dice la Escritura sobre lo que el apóstol escribe a una iglesia, en este caso a Colosas, pero podría ser Tesalónica, Sevilla o la que sea. Y nos diría, mirad, oye, veo que creéis en este evangelio que hemos anunciado, no en otro que han salido varios. Estoy contento, vuestra fe va creciendo, el amor que tenéis para todos los hermanos, fenómeno, estoy muy contento con vosotros. Pero eso no me quita que habiendo conocido, dice Pablo en el texto que antes leímos en la carta a los colosenses, habiendo conocido todo lo que habéis mostrado como los frutos del Espíritu, que eso a nosotros nos llenan de alegría enormemente, como a cualquier creyente, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada
guardada en los cielos, guardada, que está ahí, es vuestra, de la cual, de esa esperanza, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros y lleva fruto en vosotros como en todo el mundo. Bueno, y lleva fruto y crece también en vosotros. Pues, sabiendo todo esto, ahora nos sorprende el apóstol y nos dice algo evidente para todos. Por lo cual, también nosotros, y mira que hemos oído tantas cosas buenas de vosotros, incluso que nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, lo máximo. Bueno, pues desde el día que lo oímos, oye, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tenéis todo eso. Y ahora cualquiera de los teólogos modernos del mundo evangélico o de cualquiera nos diría, oye, teniendo todo eso, se acabó, vamos. Lo que hay que hacer son excursiones para que los cristianos vean a esos líderes. Es más, líderes no tenemos por aquí muchos. Este tal Epafras, que dice Pablo es un consiervo adecuado para vosotros, y el pobre sale algunas veces medio enfermo y apuradísimo porque estaba enfermo, y eso le dolía mucho a los creyentes y estaban apurados por él. Pero aquí líderes modernos, de estos que te llenan estadios, aquí a verlos no lo hay. Pero algunos dirían, mira, vamos a ir a la iglesia de Colosas y vamos a ver cómo hacen allí las cosas. Venga, autobuses, y vamos a ver a los hermanos de Colosas, porque, a ver, han crecido en la fe, están llenos de la gracia del Señor, el Evangelio en ellos ha producido efectos y eso está certificado, han conocido y han oído y conocido la gracia de Dios en verdad, están en el amor, en el Espíritu. Oye, firmamos eso, lo acotamos, lo recortamos, hacemos fotocopias y decimos, esta iglesia hay que visitarla. No, pues Pablo dice, no, pero ahora yo os planteo lo que hemos hecho. Es rogar al Señor, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es nuestra manera de vivir, esta es nuestra ética. Esto sale de la cruz, esto no sale de la ley de Moisés, esto no sale de la estructura del código moral de Moisés. Esto es más que eso, evidentemente, porque si no Pablo hubiera dicho, por lo tanto, si tenéis todas esas cosas, seguro que tenéis un conocimiento y una conducta adecuadísima al código moral de Moisés o al código que sea de Moisés. Pero no dice eso. Dice, con todo esto ahora yo pido que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¿Dónde está aquí el código de Moisés? Porque no podría haber dicho el apóstol, mirad, como os veo tan bien preparados, vaya, voy a procurar que tengáis un conocimiento exacto de la voluntad de Dios, 2 rayitas igual a código de Moisés. No es eso, aquí hay más que eso. Y esta es nuestra manera de vivir y esta es nuestra ética. Esta es nuestra moral. Una moral del Espíritu, del temor de Dios, de tener los frutos del Espíritu y por eso, al verse esos frutos, rogar que crezcamos, y esto es lo que tenemos delante. ¿Pero para qué? Para que andemos como es digno del Señor. Uy, fijaos, caramba, aquí no se trata de que uno, porque tenga la justicia y la santidad de Cristo, no tenga que andar como es digno del Señor. Pero al andar como es digno del Señor no se le
relaciona con cumplimientos legales. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ese andar como es digno del Señor tendrá en cuenta, claro, pues los mandamientos. Además, la propia Escritura lo hace, los mandamientos de la ley de Dios, los llamados 10 mandamientos, con sus matices, todo lo que queramos. Proposiciones que se hacen incluso en la ley, que son transferibles para una conducta general. Yo cuántas veces lo habré dicho. Hombre, el rito, las ceremonias sobre las cosechas en Israel, cuando se recogían las cosechas o se hacía la primera siembra, eso era un ritual obligado. Pero de ahí sacamos enseñanzas nosotros tremendas para nuestro presente. Toda nuestra actividad, aunque no seamos agricultores, pues empiezan y terminan con el Señor. Y además comiendo eso con los vecinos, en la comunión con el extranjero y la viuda. Oye, ahí tenemos enseñanzas extraordinarias, muchas. Pues eso es lo que hacemos. Esa es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Conocer esos elementos, pero no conocer los ritos. A ver si el rito el sacrificio tal había que hacerlo con tanta carne o con menos, echar sal aquí o allí. De eso no se trata. Por eso, en nuestro planteamiento, y estamos en la iglesia en Tesalónica, una iglesia fiel, una iglesia que crece, una iglesia afirmada, una iglesia viviendo en el Espíritu, con errores, y ahí vamos a vernos también nosotros. Pero eso no quita, como a los colosenses, que nuestro proyecto vital, nuestro ímpetu, nuestro deseo, nuestro talante, sea conocer más y más, nosotros y todos, y rogar al Señor que nos dé a todos ese conocimiento para que conozcamos la voluntad del Señor agradable y perfecta y llevemos fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder. Oye, si alguien nos dice como iglesia, a ver, ¿dónde está vuestra ética? Pues el buen apóstol Pablo la ha presentado aquí. Y aquí no está la estructura de las tablas de piedra de la ley. Aquí no están esos elementos. Esos elementos tienen un sentido, nos dan una lección, pero aquí no están. Esta voluntad del Señor es otra cosa. Aquí hay mucha más amplitud. Aquí se trata de circunstancias que no están previstas en ningún código. Aquí no se trata de aplicar un manual de bricolage, donde tenemos que apretar el tornillo 7 y quitarle la tuerca del 8. No, aquí hay una vida, y la vida es complicada, es una vida llena de circunstancias, y ahí es donde hemos de vivir nuestra fe y conocer la voluntad del Señor en esas circunstancias. Para lo cual, si los colosenses, con todo lo que tenían, necesitan que se pida para ellos que sigan creciendo, cuanto más para todos nosotros. Pues sí, tenemos que seguir creciendo en estas cuestiones para conocer la voluntad del Señor, agradable y perfecta, y nosotros agradándole en todo. Y si alguien nos dice ahora que nosotros no enfatizamos la conducta y que nos quedamos en teorías, que nos digan lo que quieran. Pero resulta que esa teoría o esa doctrina nos lleva a esta manera de vivir, que es una manera de vivir con temor, temblor, respeto al Señor, pero libre, gozosa, en el reposo de sabernos salvos, en el reposo de saber que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay condenación. Y que ahora estamos en comunión con todos los creyentes, presentes en el espacio actual, en el mundo, hoy, y con todos los que nos han precedido. Porque todos estamos en la misma cruz. Aunque las circunstancias de cada uno, mira que han sido distintas, complejas, pues esas circunstancias no tienen relieve, porque lo que vale es que Cristo nos ha hecho a todos un solo cuerpo. Y eso ahora lo recordamos tomando el pan y el vino. Y gracias a nuestro Dios porque hasta aquí nos ha traído, con el gozo de la salvación nos ha confortado, y desde ese gozo de la salvación y la libertad de los hijos de Dios tenemos una disposición enorme para servir al Señor como conviene, para agradarle en todo. Amén.